Para los asiduos a esta sintonía, a Onda Cero Alcalá de Henares, precisamente lo que están escuchando de fondo, este colchón, esta sintonía, indica que vamos a hablar de educación. La sección Valores de Niños y Grandes con Araceli Vega. Hoy charlaremos acerca de la perseverancia, una entrevista que ha sostenido nuestra compañera Marta García, precisamente con Araceli. No pierdan detalle, les acompañamos en los próximos minutos. Atención a los padres, hablamos de educación. El verano, esta época en la que nos encontramos, puede ser un momento magnífico para en casa y con nuestros hijos poner en práctica la enseñanza de algunos de los valores que con Araceli Vega estamos repasando aquí en Onda Cero Alcalá. Más tiempo libre para los pequeños, quizá no tanto, eso sí, para sus padres, para los adultos, pero minutos en todo caso valiosísimos para enseñarles, por ejemplo, un valor como Araceli Vega. Muy buenos días. Buenos días. La perseverancia. Sí, la perseverancia, la constancia. Un valor fundamental. Un valor que además nos presupone el ir trabajando poco a poco, el ir acostumbrándonos a darle fuerza e impulso a todo aquello que queremos hacer. Eso es. Y la perseverancia realmente es lo que nos permite conseguir por lo menos cosas valiosas, como mínimo cosas realmente valiosas en nuestra vida. Pero realmente la perseverancia es fundamental para muchas de las cosas en las que nos manejamos habitualmente. Haremos hincapié luego un poquito más hacia adelante, como la perseverancia es algo que sobre todo a los más pequeños de la casa se les da mejor que a los adultos, que estamos ya, en fin, contaminados por otras cosas, pero seguimos hablando de qué es la perseverancia y sobre todo cómo va intimísimamente ligada con la concentración, con la acción y con la capacidad, decíamos antes, de esfuerzo. Eso es complementaria del esfuerzo. Esa es una de las cosas interesantes. En uno de los programas anteriores, si nuestros oyentes lo recuerdan, hablamos bastante del esfuerzo. Entonces, el esfuerzo es ese impulso que uno necesita para hacer algo. Y el esfuerzo es fundamental, como estuvimos hablando. Ahora bien, el esfuerzo necesita de su hermana la perseverancia, la constancia, para poder obtener un logro, para poder conseguir lo que hemos hablado antes, eso que merezca la pena, ¿no? Para prolongar en el tiempo, hacer durar un poquito más ese esfuerzo y de esa manera ya conseguir esa meta. Eso es. Esa es realmente la definición de la perseverancia. La confianza y tener claro el objetivo también ayuda bastante a ser perseverantes en la vida. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que ayuda a veces cuando tratamos con adolescentes especialmente o con niños en preadolescencia es cuando ellos desfallecen, ya no quieren hacer una tarea o no quieren hacer algo, es hablarles de la meta, traerles la imagen de la meta. Mira, si haces esto, lo que puedes conseguir es esto. Entonces, de pronto a ellos se les abre como una ventana, una posibilidad. Porque no es algo tan alejado, sino es algo que ya pueden ver. Exacto. Y entonces tienen el impulso para continuar. Realmente la perseverancia es continuar hasta este logro, sorteando, pues eso, la falta de confianza, a veces, que puede surgir, o incluso dificultades externas. Estamos hablando de dificultades internas como esta, o dificultades externas que a veces surgen cuando estamos llevando a cabo un proyecto o un trabajo, o lo que quiera que sea, ¿no? Claro que sobre el papel, como siempre decimos, todo es muy bonito. Sí. Ahora vamos a trasladarlo al terreno del campo de batalla, que es la educación de nuestros hijos, de edades, bueno, que incluso pueden llegar, decíamos, a la preadolescencia. ¿Cómo enseñarles? ¿Cómo les inculcamos algo como la perseverancia, que por otra parte implica, pues eso, un poquito de sacrificio, un poquito de constancia, un poquito de dedicación? Sí. Y eso no nos gusta a los adultos y a los críos menos. Claro. Bueno, hay estrategias, ¿no? Vamos a hablar de esto. Lo primero que me gustaría comentar es que realmente es más fácil que los niños sean perseverantes que los adultos. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros como adultos muchas veces, por ejemplo, nos planteamos aprender un idioma, ¿no? Y estamos en el proceso y decimos, bueno, ¿y para qué quiero yo aprender esto? ¿No? O, ay, me compensa tanto tiempo, o me compensa este esfuerzo de dinero. Y sin embargo, un niño, ¿no? Un niño le llevamos a clase para que pueda aprender un idioma y una vez que está allí se mete en el asunto y ya está, o sea, está entregado a esa parte. No tiene esos prejuicios que vamos, o condicionantes que vamos los adultos añadiendo. Eso es. Entonces, la perseverancia efectivamente tiene que ver con los condicionantes mentales. Muchas veces nosotros no continuamos cosas pues porque nos cansamos. ¿Pero por qué nos cansamos? Porque metemos ideas que están bombardeando la posibilidad de continuar, ¿no?
Entonces, eso es un factor positivo con el que contamos cuando tratamos con los niños. Su mente está más fresca, es más permeable. Por lo tanto, es más fácil hacerle ver la bondad de esto en lo que estamos trabajando, los beneficios que va a tener. Así que partimos de la base de que para empezar a trabajar, el niño de por sí va a ser mucho más permeable a aprender a ser perseverante que un adulto. Sí. Que ya es una cierta ventaja. Sí, esto es algo que está estudiado, ¿no? Y después, otra de las cosas que podemos hacer es centrarnos muy bien en el proceso. La perseverancia hace mucho hincapié en el proceso. Así como hablamos del esfuerzo, que es el complementario, en el esfuerzo lo que estamos haciendo es hincapié en conseguir algo, ¿no? En movernos para conseguir algo. En la perseverancia estamos haciendo mucho hincapié en cómo es el proceso hasta llegar a esa meta. Y en que los niños ya disfruten incluso de ese Eso proceso que les va a llevar, bueno, pues a conseguir algo que sus padres les han puesto como meta. Sí, y ahí donde podemos trabajar mucho es en hacer que el proceso sea muy agradable para ellos, que lo disfruten. Por ejemplo, en las tareas cotidianas, que yo sé que es algo que ponemos siempre como ejemplo, pero que ayuda muchísimo precisamente a afianzar esos valores en los niños, Araceli. Sí, es que las tareas cotidianas son como un campo de entrenamiento, ¿no? Es como, desde ahí los niños pueden traspolar pues a algo tan importante como perseverancia en los estudios, que es algo de lo que se quejan muy a menudo los padres y los profesores. Entonces, las tareas cotidianas son ese trampolín. Y ahí es donde nosotros podemos enseñarle a los niños a que tomen como hábito el llevar a cabo una tarea. Y tenemos que tener en cuenta una cosa: un niño a partir de los 3 años empieza a ser consciente de la importancia de tener constancia en las tareas, ¿no? Y eso es algo que a ellos le va a dar estabilidad y confianza en sí mismo. Es decir, tú a los 3 años le dices al niño, bueno, pues a partir de ahora tú eres el que va a poner los cubiertos en la mesa, o tú eres el que va a cerrar esta puerta todas las noches, ¿no? Entonces al niño le gusta, y además lo vemos, le gusta ese hábito. Es decir, la perseverancia también tiene que ver con crear hábitos sanos, hábitos correctos, ¿no? Y si nos damos cuenta, los niños se sienten mucho más seguros, mucho más confiados cuando tienen hábitos estructurados. Los hábitos estructurados tienen que ver con la perseverancia. Entonces, esto ya lo podemos hacer desde los 3 años. Repetidos en el tiempo, no solamente acaban realmente por asumir que esa tarea es suya, sino que además disfrutan también haciéndola. Sí, y ellos asumen que son responsables. Es decir, cuando tú le das una responsabilidad, le dices, a partir de ahora tú eres el que va a poner los cubiertos, o tú te vas a encargar de esto. Los padres pueden hablar de esto porque han tenido experiencias de esto. El niño se siente importante, el niño se siente valorado, el niño se siente responsable. Este es el primer peldaño para poder desarrollar perseverancia. Pero hay niños que son muy dados a iniciar una tarea, dejarla a mitad, volver a coger otra, dejarla a mitad y nunca terminar lo que han empezado. Sí. ¿Cómo afrontamos también esas situaciones con los pequeños? Eso es lo que ocurre a veces, y de hecho a veces nos quejamos de que los niños son saltarines en cuanto a las tareas. Una de las maneras es, primero, una tarea la dividimos en varias partes. Es decir, si el logro es, pues por ejemplo, que la mesa quede completamente puesta, ¿no? Voy a un ejemplo sencillito. No podemos esperar simplemente a que toda la mesa esté puesta para darle un refuerzo positivo al niño, para decirle, muy bien, has puesto la mesa. No, especialmente al inicio, antes de que tenga el hábito, pues pone los platos, muy bien, los platos puestos, pone los vasos, pone los cubiertos, muy bien, los cubiertos y los vasos. Y mientras está realizando la tarea y reforzando positivamente esa acción que el niño está haciendo. Eso es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Partiendo una tarea amplia, la estamos partiendo en pequeñas tareas. Tareas también adaptadas a la edad del niño, a sus capacidades, a lo que el niño puede abarcar. Esto es fundamental. Si le damos a un niño una tarea que sobrepase su edad, estamos minando la confianza en sí mismo. O sea que eso sí que tenemos que ser muy cuidadosos y medirlo. ¿Y repetirles que ellos sepan que pueden hacerlo? Esto es, con frases positivas de este estilo. Claro, tú puedes hacer esto muy bien, ¿no? O tú ya sabes. Y tomar referentes. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando ya hiciste esto? Pues esto también lo puedes hacer, ¿no? Especialmente si notamos que el niño está inseguro o que se cansa.
¿te acuerdas cuando lograste tal y tal cosa? Pues ahora haciendo esto vas a poder lograr igual que en aquella ocasión. Y si aparece esa inseguridad en los niños, saber que ahí está la figura de su padre o de su madre, que va a ser fundamental, una persona que va a ayudarles en el momento en que ellos precisen. Sí, esto es también muy importante. Que no están solos ante la tarea. Sí, porque a veces decimos, no, que él tiene que ser autónomo. Que lo haga él, porque ella es mayorcito. Exacto. Que él sea autónomo es muy correcto, de hecho es lo sano que sea así, pero siempre debemos de pensar que tiene que estar esa figura ahí como de soporte detrás y que ellos tienen que ser muy conscientes de que esa figura está. ¿Cómo podemos nosotros aportarle eso, que esa figura está? Pues siempre podemos decirle, bueno, estos son los pasos para hacer, esto es lo que hay que hacer y entonces ya sabes que si en algún momento necesitas mi ayuda, yo estoy ahí. Y de algún modo que ellos sepan que nuestra presencia está. Si consideramos por la edad del niño, a lo mejor es un niño de 10 años, no necesita nuestra presencia física, no hace falta que esté. Pero lo que sí tenemos que ser es muy sensibles a que en el instante en que le veamos titubear o que él nos pueda pedir ayuda, nosotros estamos ahí. Todos estos pequeños apoyos crean perseverancia en los niños y lo crean porque la idea es, como hablamos a veces con otros valores, es crear perseverancia de una manera natural, integrada en su conducta. Es decir, que ellos de por sí sean perseverantes y que además desarrollen, esto sería el ideal, un sentido de cuando quieren llegar a una meta o quieren conseguir algo, que les guste el reto de abordarla y de seguir los procesos. Por ejemplo, yo personalmente recuerdo eso mucho cuando era jovencita, que decía, vale, tengo que conseguir esto, entonces hay que hacer primero esto, después lo otro. Y el gusto y hablarles y que ellos se den cuenta del gusto y la satisfacción que da conseguir cada parte de la etapa. Esto es muy importante, porque si conseguimos eso que ellos querrán repetir esa experiencia muchas veces. Ejemplos de perseverancia podríamos encontrarlos, pues quizá en nuestra familia, al lado de casa, pero también si buscamos grandes nombres ilustres de la humanidad, personajes ilustres. Vamos con algún ejemplo de perseverancia clarísimo, a todas luces. Traigo un ejemplo que me encantó cuando lo vi. Me gustó mucho, es de Churchill. Y bueno, todos sabemos el papel tan fundamental que él tuvo, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, las decisiones que tomó y cómo... Al frente del gobierno británico. Exacto, y cómo realmente... Plena contienda. Tuvo un papel básico para que la Segunda Guerra Mundial acabara como acabó, ¿no? Entonces, bueno, esta persona que vemos tan inteligente, tan capaz, tan seguro de sí mismo, porque exacto, la imagen que tenemos de Churchill es... extraordinariamente seguro. Nadie le tose. Eso es. Bueno, pues encontré una anécdota que dice que Churchill repitió 3 veces octavo curso. Para que nos entendamos, octavo sería como segundo de la ESO. Lo repitió, no estoy hablando de una, o sea, estoy hablando de 3 veces, ¿no? Era debido a que le costaba bastante aprender. Entonces, después de todo lo que hizo con la Segunda Guerra Mundial, con cómo se movió él en el gobierno británico y demás, la Universidad de Oxford le pidió que diera un discurso en la fiesta de graduados. Entonces, y estamos hablando de Oxford, ¿eh? Sí, o sea, estamos hablando de una de las universidades más importantes del mundo, le pide a este señor que ha repetido cursos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que él llega allí con su bastón, su sombrero, así tan circunspecto como todos sabemos, ¿no? Que él era, se aproxima al podio, le aplauden, le dan todos los parabienes y demás, y entonces él calma a la multitud y se pone enfrente a ellos y dice, nunca se rindan, con muchísima autoridad. Entonces pasan unos segundos, todo el mundo se queda escuchando, vuelve a subirse así como sobre las puntas de sus pies, de sus dedos y dice, nunca se rindan. El auditorio se queda en un profundo silencio, alarga el brazo, coge el sombrero, coge el bastón, se da media vuelta y hasta ahí su discurso. Eso fue todo. Esa fue la clave. Sí. ¿Verdad? Que Churchill ofreció, digamos, a los hombres y mujeres que iban a ser, bueno, pues las gentes que iban a dirigir el mundo del mañana de la Universidad de Oxford. Eso es, nunca se rindan. Este es el mensaje, esto es un mensaje de perseverancia, ¿no? Bueno, dicen que este fue el discurso más corto que se ha dado jamás en Oxford. Pero seguramente uno de los más efectivos. Exactamente. Hay otras universidades que han luego realizado, evidentemente, ya con un carácter mucho más científico y más serio, como la de Pensilvania, estudios sobre los rasgos de la perseverancia, dónde encontramos esa perseverancia y cómo es algo evidentemente trabajado. Sí, Duckworth hizo un estudio muy interesante y bueno, se concluyó que
por ejemplo, habilidades, la habilidad intelectual o el talento, el coeficiente intelectual que una persona pueda tener, eso es un rasgo que determina la genética, evidentemente. Pero comprobaron que la perseverancia era factible de ser entrenada, es decir, que se podía entrenar, que se podía conseguir mayor perseverancia y que además esta capacidad se podía desarrollada, podía elevar el éxito de una persona hasta un 4%, es decir, como 4% más posibilidades de que alguien en una tarea pueda conseguirla simplemente por el puro entrenamiento. O sea que da igual, partiendo de la capacidad intelectual que tú tengas. Y después este psicólogo, Duckworth, hizo un estudio en los niños. En Estados Unidos es como muy típico hacer los concursos de deletreo de palabras, también porque, bueno, su pronunciación, cómo se escriben y cómo se pronuncian son muy diferentes. Entonces esto es muy popular. Y los niños, él hizo un estudio de cómo lo hacían los niños y básicamente comprobó que la práctica funcionaba. O sea, de hecho, había niños que se presentaban al concurso, a lo mejor este año no conseguían mucho, pero se pasaban todo el año practicando y practicando, horas de dedicación, y realmente conseguían tener una capacidad y un autocontrol muy grande y llegaban a ganar los concursos. Más que otros niños con otra capacidad intelectual y que eran mucho más brillantes. Mucho más. Y eran niños que a lo mejor no tenían la capacidad intelectual que los otros, ¿no? Pero lo conseguían a través del esfuerzo, ¿no? De la perseverancia en ese esfuerzo. Pues nos vamos con otra frase ilustre y luego con una recomendación, como siempre, de la colección de cuentos Kubani, en este valor de la perseverancia del que hablamos. La frase ilustre es de un poeta latino, de Ovidio. Sí, de un poeta, bueno, claro, yo me tiro por los clásicos, evidentemente, con mis estudios clásicos. Y dice, es de Ovidio, él es un poeta latino del siglo I antes de Cristo, y dice: la gota horada la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. La gota horada la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Bueno, a mí esta frase me gustó tanto que le dediqué un cuento. O sea, de hecho, en el libro del bailarín brillante de Kubani, de la colección de la que hablamos alguna vez, que estamos desarrollando para hablar de los valores, pues hay un cuento del que hablo que se llama El viaje de Kitty. Es la historia de una gota de agua. Es justamente, y entonces cómo esta gota consigue cosas maravillosas, vive en una cueva y consigue cosas maravillosas gracias a esta perseverancia, gracias a esta constancia de la que nos está hablando Ovidio. Y para cerrar, Araceli, que nuestros hijos sean perseverantes como en cualquier otro valor, y para ayudar a ello, quizá no está de más, o desde luego que juega un papel fundamental, que sus padres prediquen con el ejemplo, ¿verdad? Sí, padres perseverantes, sí. Hijos perseverantes. Sí, exactamente. Ya sabemos que todos los valores nuestros hijos los van a poder tomar a partir de nuestro ejemplo y de nuestro sentimiento, porque eso es también importante. No solamente que prediquemos, sino que sintamos. Una de las cosas interesantes que a mí me gusta destacar es que nuestros hijos nos van a confrontar siempre, en el buen sentido de la palabra. Hay cosas que nuestros hijos nos van a decir: oye, esto no lo estás haciendo bien. Y está estupendo que haya alguien que nos diga, ¿esto qué? Entonces, si nosotros tenemos un problema con la perseverancia, vamos a tener que revisar a ver qué nos pasa y tomar algunos de estos consejos que hemos hoy puesto encima de la mesa para los más pequeños. Sí, para que ellos puedan sentir, sí, mi papá, mi mamá es perseverante porque hace esto. Incluso podamos usar, eso sería lo ideal, que podamos usar ejemplos nuestros. Mira, papá o mamá quería esto, hizo esto y consiguió esto, ¿no? Haciendo esto paso por paso, de esta manera. Este es el ideal. Pues valores para niños y grandes. Araceli Vega, como siempre, una suerte tenerte aquí con nosotros. ¿Te parece? Nos tomamos unos meses de descanso y en septiembre volvemos de nuevo a plantear estos valores para que nuestros oyentes puedan tomar buena nota de ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Será un placer volvernos a ver. Hasta pronto. Pues hasta pronto, Araceli Vega. Los consejos principalmente para los educadores, para que sepamos a qué atenernos, algunas pautas que pueden ayudar desde luego a conseguir ese éxito, principalmente en la formación de los más pequeños, en su conducta habitual, en su manera de desenvolverse. Nos quedamos también con esa frase del poeta latino Ovidio: la gota horada la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Mensaje que también seguro que podemos aplicarnos cualquiera de nosotros.